Bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea. El día de hoy vamos a iniciar o encaminar nuestra temática ya más profundamente hacia la estática. Y vamos a comenzar a ver algunos conceptos de lo que se llama la estática de la partícula. Anteriormente decíamos que la partícula es un pequeño cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, es algo que ocupa un lugar en el espacio. También podemos decir que esa partícula, como se encuentra en el espacio, en un medio, puede también ser alterada por fuerzas externas que influyen en ellas y permiten o ejecutan una serie de cambios. Decimos que se representa la fuerza como un vector con magnitud y dirección. En la temática anterior decíamos que un vector, aparte de tener magnitud y dirección, también tenía punto de aplicación. Pero como la partícula es la mínima cosa, la misma cantidad de materia, entonces se dice que el vector tendrá un solo punto de aplicación que va a ser la partícula. Por tanto, tiene un punto fijo y siempre va a ser la partícula. Por eso se dice que el vector, en el caso de la estática de partículas, tiene solo magnitud y dirección, porque el punto de dirección siempre va a ser el mismo. La magnitud de un vector se puede expresar por medio de una unidad. Recordemos que si los vectores representan fuerzas, entonces las unidades de la fuerza son newtons en el caso del sistema internacional y libras fuerza en el caso del sistema inglés. Pero veamos lo siguiente. Yo también, al momento de graficar un vector sobre un papel, puedo darle una magnitud o una unidad longitudinal que concuerde o que vaya afín con la unidad de fuerza. Por ejemplo, si tenemos un vector de 5 newtons, yo puedo dibujar un segmento con la misma dirección que mida 5 centímetros, ¿sí? Y que posea la misma dirección, es decir, con un ángulo X formado con la horizontal o con la vertical y con la flecha que apunta hacia donde está dirigido ese vector. Si representa 5 newtons, entonces le asigno una unidad longitudinal equivalente de 5 centímetros, aludiendo que cada centímetro representa un newton. Bien, entonces yo también puedo asignarle una unidad de longitud a un vector. Por aquí tenemos que se dice que se establece que dos fuerzas que actúan en la misma partícula se pueden representar por una sola llamada resultante. Básicamente, ¿qué es lo que me dice aquí? Si sobre mi cuerpo o mi partícula hay dos fuerzas que están actuando en él, es decir, sobre esa misma partícula hay dos vectores dibujados, vámonos aquí para entender mejor, hay dos vectores dibujados, yo puedo reemplazarlos por un solo vector llamado resultante. Por ejemplo, aquí, miremos, aquí tenemos este vector denominado A, pero primero ubiquemos nuestra partícula. ¿Cuál es nuestra partícula? Nuestra partícula es esta, ¿no? Esta es nuestra partícula, y sobre esa partícula está actuando el vector A, que tiene una fuerza X, o es decir, cualquier fuerza, una fuerza cualquiera, y un vector B, que también está actuando sobre esa misma partícula. Tenemos una partícula sobre la cual actúan dos fuerzas, pero esas dos fuerzas, por una sola fuerza llamada resultante, es decir, por esta fuerza de color rojo, decimos que esa es la fuerza resultante. Entonces yo puedo inmediatamente quitar estas dos fuerzas y dejar solo esta. ¿Por qué? Porque esta fuerza que tengo yo aquí, resultante, causa el mismo efecto en la partícula que estas dos fuerzas que actúan en ella. Una sola fuerza hace el efecto de estas dos fuerzas sobre la partícula, y esto se le llama la resultante de dos fuerzas. Cuando hablamos de fuerzas, todo más de vectores, bueno, los vectores se representan o representan fuerzas, decimos que yo puedo establecer una serie
o puedo realizar operaciones entre ellos. Pero ¿cuáles son esas operaciones? Yo puedo realizar una suma de vectores o una resta de vectores, es decir, sumar fuerzas o restar fuerzas respectivamente. Y para ello existen una serie de métodos. ¿Cuáles son esos métodos? O los más conocidos o los más utilizados es el método del paralelogramo y el método de cabeza y cola o el triángulo. Lo mismo para la resta, método del paralelogramo y el método cabeza y cola o triángulo. También existe otro método, pero ¿cuál es ese método? Ese método es el método de descomposición de fuerzas. ¿Qué diferencia hay entre estos métodos que tengo aquí y este método? Muy importante, estos métodos me permiten realizar suma y resta de vectores por medio de la geometría, por medio de gráficas, por medio de dibujos en un papel. Por medio de la geometría yo puedo aplicar estos métodos, o más bien estos métodos se basan en la geometría y nos permiten sumar o restar vectores respectivamente. Por el contrario, este método de descomposición de fuerzas no emplea como tal un dibujo del vector, no necesita que realicemos un dibujo de los vectores para poder sumar o restar vectores, sino que actúan de una manera un poco diferente que estos dos métodos que tenemos allí arriba. Pero más adelante vamos a ver en unos próximos videos en qué consiste cada método. Ya habíamos hablado de la resultante de dos fuerzas. Un ejemplo de suma de vectores la tenemos aquí, ¿sí? Estamos sumando aquí dos vectores. Tenemos un vector denominado P, un vector denominado Q, que actúa sobre una misma partícula denominada A. Me piden que sume el vector P más Q. ¿Qué tenemos aquí? Una representación gráfica. Entonces nos podemos ir aquí y decir, bueno, ¿cuáles son los métodos de suma o resta de vectores por representación gráfica? El paralelogramo o el método de cabeza y cola. Veamos el método del paralelogramo. El método del paralelogramo es este. ¿Y en qué consiste? Consiste en que primeramente tengo que ubicar las dos fuerzas de tal manera que su cola o la cola de las dos fuerzas, es decir, esta parte de los vectores, tengan un punto en común, y que ese punto en común sea ¿qué? La partícula sobre la cual están actuando, ¿sí? Después, ¿qué hago? Lo que hago después es dibujar aquí. Tengo los dos vectores aquí, P y Q, ¿no? Lo que hago después es dibujar una proyección de cada vector en la punta del otro. Veamos, este es el vector P. Tenemos el vector P, ¿sí? Y este es nuestro vector Q. Lo que hacemos es dibujar una proyección de Q donde termina el vector P, es decir, en la cabeza de P. Vean que esta proyección que tengo en línea discontinua tiene la misma dirección que el vector Q y la misma longitud, ¿sí? Esa es la proyección que tengo que hacer, la proyección de Q sobre P, y de manera recíproca tengo que hacer la proyección de P en Q. Vean que este segmento de línea punteada tiene la misma dirección que el vector P y la misma longitud. Vean, ¿sí? Y así es que debemos actuar. ¿Y de dónde sale el vector resultante? El vector resultante es aquel que también nace desde la partícula, es decir, donde se une la cola de cada uno de los dos vectores, y termina donde se juntan las dos proyecciones. Y este es nuestro vector resultante respectivamente. Y de esta manera logramos cambiar dos fuerzas por una sola que causen el mismo efecto sobre la partícula.
Y en esto consiste el método del paralelogramo. Veamos ahora qué consiste el método del triángulo. Vamos a basarnos en el mismo ejercicio. Tengo los vectores P y Q actuando sobre la misma partícula, P y Q, pero quiero sumarlos, me piden sumarlos, y ya no voy a utilizar el método del paralelogramo, sino el método de cabeza y cola, o del triángulo. ¿Cómo lo hago? Inicialmente dejo uno de los vectores sin cambiar de posición. En este caso, miren, observen que el vector P sigue teniendo su punto inicial o su punto de nacimiento en la partícula y termina en este punto, ¿sí? Seguidamente, en este método, ojo, en este método, el método del triángulo, cogemos el otro vector de la otra fuerza, que en este caso es Q, y lo situamos justo en la cabeza del vector P. Por eso se llama el método de cabeza y cola, porque en la cabeza de uno de los vectores voy a colocar la cola del otro vector. Si nosotros establecemos, por ejemplo, un plano de referencia aquí, de manera horizontal, aquí va a haber un ángulo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es establecer o trasladar el plano de referencia a la cabeza del vector P, y este mismo ángulo que tiene que haber de aquí a aquí es el mismo que tiene que haber de aquí a aquí, ¿sí? Y desde ahí graficamos nuestro vector Q con la misma longitud que tiene el vector Q aquí, ¿sí? Entonces, cabeza y cola, ese es el principio de este método. En la cabeza del vector pongo la cola del otro. Después de tener las dos fuerzas ubicadas de esta manera, ¿a dónde está la resultante o cómo sale la resultante? Bien, una muy buena pregunta. La resultante va a ser aquel vector, mucho cuidado, aquel vector cuya cola o cuyo punto de nacimiento es la partícula, es decir, nace la partícula y termina donde está la cabeza del último vector, el vector que situamos en la cabeza del primero, y esta va a ser nuestra resultante, ¿sí? Ustedes dirán, no, pero hay múltiples formas de combinar o de graficar los vectores. Ustedes dirán, no, pues yo puedo primero graficar o dejar en su punto inicial el vector Q y situar la cola del vector P sobre la cabeza del vector Q. ¿Será que me da lo mismo? Claro, tiene que dar lo mismo. Vean aquí, veamos el vector Q tal como está, situamos nuestro plano de referencia por aquí en la partícula, aquí, situamos otro plano de referencia precisamente en la cabeza del vector Q, establecemos que este ángulo que hay de aquí a aquí es el mismo que hay de aquí a aquí, y que la longitud del vector P es la misma longitud que hay aquí. Vean que tienen la misma dirección y la misma magnitud. Y la resultante, de nuevo, va a ser el vector que nace, que su cola se sitúa en la partícula y que termina en la cabeza del último vector que hemos situado. Y si nosotros medimos, esta longitud que hay de aquí a aquí es la misma longitud que hay de aquí a aquí, y vean que tienen la misma dirección los vectores, no cambian nada. Otro aspecto importante, si yo le asigné o si yo establecí una dimensión equivalente del vector a su representación de la fuerza, pues la resultante también tendrá las características. Por ejemplo, si el vector P representa 5 newtons y yo lo dibujé aquí en el papel como 5 centímetros, y si el vector Q representa 3 newtons y yo lo grafiqué aquí como 3 centímetros, si yo cojo y mido con la regla de aquí a aquí es el vector resultante, esos centímetros equivaldrán a la cantidad de newtons. Por ejemplo, si yo establezco que aquí que cada centímetro representa un newton y aquí que cada centímetro también representa un newton, entonces digo,
Por ejemplo, si nuestro vector tiene una longitud de 9.8 centímetros, quiere decir que la resultante es de 9.8 newtons. Vamos por aquí un ejemplo más. Tenemos un vector A, un vector B, ¿ven? Cuya longitud es de 8 newtons, representada por 8 centímetros. Este es un plano de referencia que yo he situado aquí y que tiene 16 grados con respecto a ese plano de referencia. Tenemos este vector de 10 newtons que tiene un ángulo de 45 con respecto al mismo punto de referencia. Es muy bueno que siempre todos los ángulos de los vectores estén referenciados siempre con respecto al mismo segmento que yo establezco. Todos los vectores estén representados o referenciados su media angular con respecto al mismo segmento. Hago las proyecciones como las veo aquí, aquí, y puedo mirar que respectivamente me da un vector cuya longitud es 15.54, es decir, 15.54 centímetros, es decir, significa 15.54 newtons, y cuyo ángulo es de 18 grados, como lo vemos aquí. También veamos el caso de la resta de vectores. La resta de vectores es muy sencilla y es muy similar a la suma de vectores. Veamos. En nuestro ejercicio inicial decimos que tenemos dos vectores, el vector h, cuya longitud es de 11.66 centímetros. Aquí establezco que cada centímetro equivale a un newton, entonces este tiene 11.66 newtons, y el vector f, que tiene 9.43 centímetros, es decir, 9.43 newton, con 32 grados, y este con 59. Bien, esa es nuestra posición inicial, nuestro planteamiento inicial. Me dice, reste el vector f al vector h, es decir, h menos f. Pero ¿cómo hago esto? Muy sencillo. H sigue permaneciendo igual porque no tiene ninguna alteración. Menos f. Ojo, aquí está el truco. Menos f. Quiere decir que este vector f se nos vuelve negativo. Pero ¿cómo represento ello? Veamos aquí, miren. Aquí tenemos nuestro vector f inicialmente. Ahí lo tenemos. Nuestro vector h. Ahí lo tenemos. Para que nuestro vector sea negativo, lo único que hacemos es cambiarle la dirección, el sentido. Cambiamos la dirección y el sentido. Por ejemplo, si yo establezco para guiarnos mejor, establezcamos aquí unos puntos de referencia. Entonces, ¿qué dice aquí? Establecer en la misma partícula una cruz, ¿sí? Este, como podemos ver aquí, este para todos los vectores es nuestro punto de referencia, y nos piden menos f, o sea que tengo que cambiarle de sentido y dirección a nuestro vector f. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Tengo esta cruz aquí, tengo el vector dibujado sobre este cuadrante, para que sea negativo nuestro vector f, tiene que pasarse al cuadrante que se encuentra diagonal a él, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, diagonal a él. Aquí lo tenemos, está en este cuadrante y pasa a este cuadrante diagonal a él. Si el vector estaba por encima, inicialmente el vector f por encima de esta línea de referencia, como pasa negativo y cambia de dirección y sentido, pasa el vector por debajo de esta línea de referencia. Pero si por el contrario estuviera abajo, pasaría por arriba de esa línea de referencia, ¿sí? Y pasa siempre al cuadrante que está diagonal a él, ¿sí? Como lo podemos ver.
pasa lógicamente con el mismo ángulo, vean 32 grados, y pasa con la misma longitud, 9.43 newtons, 9.43 newton tiene también este vector. El vector h sigue siendo el mismo, una longitud de 11.66, como lo vemos aquí, y un ángulo de 59. Ya después de haber cambiado de sentido y dirección nuestro vector f, nos situamos en estos dos vectores, ¿sí? h menos f va a ser, o vamos a aplicar el mismo método que la suma de vectores, ¿sí? Tenemos el vector h por aquí, el vector f menos f por aquí. Lo que establecemos por el método del paralelogramo es proyectar un vector, proyectar el otro vector sobre el otro vector, como lo vemos aquí. Este vector se proyecta sobre este vector y este vector se proyecta sobre este vector, y tenemos una resultante cuyo valor es de 15.13 newtons y se ubica a 98 grados de nuestra línea de referencia. Bien, y así es que se restan vectores por el método del paralelogramo o el triángulo. Se pueden hacer la resta. Lo único que tener en cuenta es que hay que cambiarle de sentido y dirección al vector que se encuentra en negativo, y después de ello puedo aplicarlo el método del paralelogramo o el método de triángulo para lograr establecer la resultante de ello, ¿sí? Si nosotros dibujamos con mucha claridad cada vector con su respectiva unidad, es decir, si establecemos que un newton equivale a 1 centímetro para cada vector, establecemos que si cogemos la regla y medimos cuántos centímetros tiene ello, será la misma cantidad de newtons. Por ejemplo, este segmento mide 15.13 centímetros, entonces decimos que esa resultante es de 15.13 newtons respectivamente. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios para establecer el tema con claridad, para que lo entiendan mejor y para que lo puedan analizar mejor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido mucho el video para aprender más sobre estática. Gracias por su atención. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego.